Bienvenidos sean todos entonces a la enseñanza semanal de la Torá. Todos los días de Shabbat en nuestra comunidad, en nuestro centro de estudios, tenemos entonces una enseñanza semanal a manera de poder reforzar y de poder alimentarnos espiritualmente. Esta enseñanza, amados, nos sirve para enriquecernos, ¿sí?, en nuestro interior y poder enriquecer nuestra conducta. Es importante que nosotros refinemos nuestra forma de conducirnos en esta vida, ¿sí? Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar la enseñanza esta tarde, no sin antes hacer una bendición. Repetimos todos esta bendición y decimos: Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al mitzvat lilmud shel sodo shel Torah besehut Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Creador, Rey del universo, que nos purificas con tus mandamientos y nos has instruido estudiar los secretos de la Torah por los méritos de nuestro Rab Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, iniciamos entonces, amados. Vamos a continuar con el estudio que tenemos, que se llama Los secretos de la redención, ¿sí? Los secretos de la redención. Hablamos en nuestra clase anterior, ¿verdad?, que cuando hay una redención o cuando sucede la redención es porque alguien o un pueblo está en cautiverio y en esclavitud. En este caso, nosotros platicamos sobre el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan que hicimos una lectura? Y la lectura está en el capítulo 6, versículos 5 al 8 del libro de Éxodo, que en hebreo es Shemot. Ahí leímos muy bien que el Eterno se recordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, de darle la tierra prometida a su descendencia, y esa descendencia era el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba en esclavitud y cautiverio allá en Egipto. Entonces él escuchó el gemido y la congoja del espíritu de los israelitas, y entonces dijo a Moisés: por favor diles a ellos que voy a cumplir mi promesa. Los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida. Y ahí tenemos esa redención. El Eterno la llevó a cabo para Israel en 4 pasos. Por eso es que los sabios dicen que son 4 expresiones de redención. ¿Cuáles son estas 4 expresiones? Nos recordamos, amados discípulos, estudiantes, son: los sacaré, los salvaré, los redimiré y los tomaré como mi pueblo. Esas son las 4 expresiones. Estas 4 expresiones dijimos que están vinculadas con las 4 letras del nombre sagrado. ¿Cuáles son las 4 letras del nombre sagrado de nuestro Creador? Son Yud, Hei, Vav, Hei, las cuales nosotros pronunciamos como Yahweh, ¿verdad? Y en ocasiones como Yud, Hei, Vav, Hei. Muy bien, entonces están vinculadas con esas 4 letras. Aprendimos algo bien importante, que en esta porción que leímos lo subimos a un nivel más profundo y dijimos que cada palabra en la Biblia es un código, o sea, una representación. Dentro de esta porción que leímos nos encontramos al pueblo de Israel, nos encontramos al faraón, nos encontramos a los egipcios, nos encontramos a Moisés y nos encontramos a Aarón, ¿verdad? Es importante. Y nos encontramos la comida, la bebida, el pan de Egipto. Ahora, importantísimo, Israel representa a la humanidad. O sea que cuando la Biblia habla de Israel, ¿se refiere a quién? A todos nosotros.
a todos. O sea que Israel para el Eterno son toda la humanidad. Donde quiera que haya un ser humano, ahí está un israelita. Luego dijimos que el faraón representa el ego. ¿Y dónde está el ego? Está dentro del ser humano. En nosotros está el ego. Por eso es que Rab Yaakov, que es Santiago en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha o Código Real, dice que nadie piense que es tentado por el Eterno, sino que él es tentado ¿por quién? Por su propia concupiscencia. O sea que nosotros somos tentados porque nosotros mismos dejamos que la tentación tome el control de nuestra vida y consecuentemente procedemos o caminamos a la transgresión. Ahora, el apóstol Santiago, el Rab Yaakov, se refiere en este caso al ego que está dentro de nosotros. ¿Quién es el ego? Amados, es el faraón en la Torá. Luego vemos a los egipcios, ¿sí? Los egipcios son todas estas distracciones que hay, ¿verdad?, en este mundo, que constantemente nos están desviando del camino que el Eterno nos marcó en esta vida. Luego encontramos también a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Encontramos la comida, encontramos la carne, el pan y la bebida de Egipto, y encontramos que el pan, la carne y la bebida fue lo que utilizó el faraón para poder cautivar al pueblo de Israel. Muy bien, aprendimos esa parte. Ahora vamos a pasar a un punto importante dentro del estudio, y hoy vamos a platicar sobre los elegidos, los escogidos. El Eterno, siempre que va a cumplir con la promesa de redención, siempre que va a redimir a su pueblo de la esclavitud y del cautiverio, va a elegir, va a escoger a alguien dentro de la humanidad para que pueda guiar al pueblo en ese camino de libertad, en ese camino hacia la tierra prometida nuevamente. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes eligió el Eterno para sacar a nuestro pueblo de Egipto? Fue a Moisés y a Aarón. Moshe y Aarón. Estamos, ¿verdad, amados? Moshe y Aarón. ¿Quiénes se presentaron ante el faraón para ir a pedirle al faraón por mandato del Eterno que dejara ir al pueblo de Israel? Fue Moshe y Aarón. Muy bien. Bueno, para analizar un poco a Moshe y Aarón y para poder aprender algo práctico en esta clase, es importante primero que veamos la situación de nuestro pueblo. Dice que los israelitas, o sea, nuestro pueblo, salió de Egipto. Salió de Egipto. Moshe y Aarón cumplieron cabalmente el papel que el Eterno les designó. Moshe y Aarón cumplieron con el papel de redentor, de salvador del pueblo de Israel. Entonces Israel salió, salió en búsqueda de la tierra prometida. Encontramos que al final Israel vino y poseyó la tierra prometida. Sin embargo, dijimos que no fue la generación que salió de Egipto, sino que fueron todos los que nacieron en ese camino de Egipto hacia la tierra prometida, los que entraron a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque la generación que salió de Egipto, a pesar de ser redimida, tanto físicamente como espiritualmente, sucumbió en su travesía en el desierto y volvió a caer en esclavitud.
y en cautiverio. Sin embargo, todos los que nacieron de esa generación tenían una mentalidad diferente. Tenían una mentalidad de personas libres y así poseyeron la tierra prometida. Entonces, vean esta parte, pues, amados. El Eterno, ¿sí?, decidió sacar a nuestro pueblo de Egipto porque la cautividad y la esclavitud de Israel ya no solamente era física, sino que se estaba convirtiendo en una cautividad y esclavitud mental. Y entonces el Eterno, cuando empezó a ver que el pueblo de Israel ya estaba siendo esclavo y cautivo, ya no solo físico, sino que mentalmente, decidió sacarlo de Egipto. ¿Por qué? Porque si no, no tuviéramos hoy en día la oportunidad de ser redimidos nuevamente. ¿Qué pasó? El pueblo salió de Egipto, pero en el camino flaquearon, porque nuevamente el pueblo de Israel volvió a caer en esclavitud, como dijimos, y cautiverio, pero fue mentalmente. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en el libro de Éxodo, ahí mismo, cuando ellos murmuraron. Se les terminó el pan, se les terminó la carne y se les terminó la bebida que habían traído ¿de dónde? De Egipto. Y entonces murmuraron y le dijeron a Moshe: hubiéramos preferido morir allá en Egipto sentados, ¿dónde dice? A la par de las ollas de comida. Ya no estaban en Egipto físicamente, ¿verdad? Pero estaban en Egipto mentalmente. ¿Sí? Por eso fue que esa generación no entró a la tierra prometida. La esclavitud que realmente no nos deja entrar a la tierra prometida y poseer lo que es nuestro es la esclavitud mental, el cautiverio mental. Un pueblo puede ser libre físicamente, pero esclavo mentalmente. ¿Cómo está la humanidad hoy en día? ¿Es libre físicamente? Sí, es libre físicamente, ¿verdad? Porque los únicos que no son libres son aquellos que están tras las rejas, pero porque violentaron una ley constitucional de su país por algún motivo, asesinato, hurto, etcétera, etcétera. Y ahí todos son libres. Por eso es que Guatemala es un país libre y soberano. Costa Rica, todos los países son libres y soberanos. Pocos son los países que son, ¿qué? Que son, ¿cómo se dice? Que están bajo un régimen comunista. ¿Sí? Muy bien, Toarra, pocos. Entonces ahí todos son libres. Pero la esclavitud de la gente, de la humanidad hoy en día, no es física. ¿Cómo es, amados? Es mental. ¿Sí? Ahora, de eso salvó el Eterno a nuestro pueblo en Egipto. Sin embargo, en el transcurrir de la historia de la humanidad, el hombre volvió a caer en esclavitud, pero ahora es mental. ¿Cómo así? Vean esta parte, pues. El pueblo de Israel en la Torá tiene 4 imperios que son sus enemigos. 4 imperios poderosos que vinieron y sometieron al cautiverio y a la esclavitud al pueblo de Israel. Estos 4 imperios son conocidos en la Biblia como las 4 bestias. Y cuando hablamos de esto, luego nos vamos al libro de Daniel, ¿va ustedes? Del profeta Daniel. ¿Cuáles son estas 4 bestias o estos 4 imperios que sometieron al pueblo de Israel? Son Babilonia, los medopersas, Grecia y Roma. ¿Listos, pues? Estos 4 imperios, amados, entonces sometieron a Israel. Y vean esta parte, pues. Después de que el pueblo de Israel fue un pueblo realmente brillante, amados, históricamente en la humanidad,
Ahí miramos cómo el pueblo de Israel, luego que tomó la tierra prometida allá en el libro de Josué. Babilonia es el mismo de los persas. Es los egipcios, el imperio primero egipcio, después Babilonia, después griegos y por último Roma. Solo una observación en esa parte. Egipto no es tomado como un imperio, porque el pueblo bajó a Egipto por su propio consentimiento. El pueblo bajó a Egipto. No fue tomado. No fue tomado. Bajó Jacob y sus familias por invitación de Yosef y consentimiento al faraón. Entonces no fueron tomados, ¿verdad? Egipto no fue a pelear con el pueblo de Israel y los tomó y los trajo. No, entonces por eso no es tomado Egipto en cuenta como un imperio, una bestia, un oponente del pueblo de Israel. Los que son tomados son Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma, ¿verdad? Toara va por la observación y por el comentario, Ashir, pero esa aclaración es importante, ¿sí? Entonces, por eso es que Egipto no es tomado como un oponente, como un imperio que quiso someter realmente al pueblo de Israel a la fuerza, porque al final Israel pues estuvo de acuerdo que el faraón le pusiera cargas pesadas, tareas pesadas, no hicieron nada. Pero ya con estos 4 imperios sí hubo lucha, sí hubo guerra, se libró la batalla. Entonces son Babilonia, los medos y los persas, ¿quién más dijimos? Los griegos y Roma. Vean esta parte, pues son 4 imperios. Ahora, ¿qué sucedió? Luego que el pueblo de Israel entonces floreció, y ahí encontramos después que el pueblo de Israel tuvo a su primer rey, que fue Saúl, luego tuvo a David, ¿verdad? Y luego tuvo al rey Salomón. Y ahí el pueblo de Israel era un reino poderoso, un reino que resplandeció y que ayudó a la humanidad. Sin embargo, dijimos que en el reinado del rey Salomón, ¿qué sucedió? El pueblo se dividió. ¿Y cuál fue el pecado que llevó a la división del pueblo? ¿Alguien sabe? El pecado de Shlomo, el adulterio, ¿sí? Que al final se cuenta como idolatría, porque él vino con la hija del faraón, ¿verdad? Entonces fue seducido por la hija del faraón para adorar los dioses de Egipto. Entonces esa relación sexual que hubo entre Salomón y la hija del faraón, ¿verdad?, lo sedujo a él para que fuera y adorara a los dioses de Egipto. Entonces el pecado de idolatría hizo que el pueblo de Israel se dividiera. ¿Listos pues? Se dividiera. Y entonces cuando el pueblo de Israel se dividió, ahí entraron estos 4 reinos, estos 4 imperios, las 4 bestias que habla el profeta Daniel. Ahora vean esta parte pues. ¿Cuál era la meta de estos 4 imperios? Someter a la esclavitud y al cautiverio al pueblo de Israel, no solamente físicamente, sino que también mentalmente. ¿Y qué pasó? Entonces el pueblo cayó en cautividad en Babilonia, ¿sí? Luego el pueblo salió de Babilonia, cayó con los medos y los persas, luego con los griegos y por último con Roma. Pero ¿por qué el pueblo de Israel volvió a la esclavitud? Es la pregunta. Porque se dividió. ¿Cuál es el secreto de la enseñanza al día de hoy? Es lo que originó la división. ¿Qué fue lo que originó la división? La idolatría. ¿Sí? La idolatría.
Y entonces el pueblo se dividió en dos casas, que son dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. ¿Listos pues? Ahora, esa división quiero que lo traigamos a nuestro tiempo y lo traigamos a nuestra vida, porque la Torá, amados, la Biblia realmente está hablando de nuestra relación con Yahweh y con el prójimo, con la sociedad. De eso habla la Biblia. Entonces, traigamos esa división. ¿Listos pues? ¿Qué sucedió? El reino de Israel, el reino, listos pues, es representado en nosotros como nuestro cerebro. ¿Sí? El reino es nuestro cerebro. ¿Qué hay en nuestro cerebro? Nuestra mente. ¿Sí? ¿Listos pues? Cuando nosotros estudiamos la anatomía humana, nos encontramos que el cerebro está formado por dos partes. Está formado por un cerebro derecho y un cerebro izquierdo, que se llama científicamente hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Sí? Y entonces ese cerebro que tiene dos hemisferios está unificado por esta parte frontal y unifica al cerebro. Muy bien. Entonces el reino de Israel es nuestro cerebro. ¿Qué sucedió? El rey Salomón, escuchen bien, sucumbió por idolatría. Ahora vean esta parte. La idolatría, amados, no solamente se refiere a estar adorando ídolos hechos por hombre, sino que la idolatría que más cautiva y que más esclaviza, la idolatría que realmente destruye, es la idolatría espiritual. ¿Y cuál es la idolatría espiritual? Adorar a nuestro propio yo. ¿Dónde está el faraón, amados? En nosotros mismos. Porque díganme ustedes, el faraón que estaba hace 3500 años allá en Egipto, ¿verdad que no está aquí? Físicamente. Si ni siquiera los que vivieron hace 50 años ya no están aquí. A las generaciones del siglo pasado ni del antepasado. Entonces, amados, cuando nosotros estudiamos la Torá, la estudiamos con el propósito de sacar una enseñanza para que nos sirva en la actualidad. Y eso solo lo logramos extraer cuando nosotros le damos la interpretación correcta a cada palabra de la Torá. Y cuando entendemos que todo lo que está escrito en la Torá está en nosotros mismos. Los sabios de Israel dicen, la Torá es un hombre caminando. ¿Por qué? Porque la Torá, la Biblia, para ellos, dicen que los primeros 5 libros de la Biblia, que para un hebreo es la Torá, está codificado en 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, 248 son positivos y 365 son negativos. Dice que los 248 mandamientos positivos tienen que ver con todos los órganos que forman nuestro cuerpo. Y los 365 mandamientos negativos tienen que ver con todas las unificaciones de esos órganos. Y dentro de eso entran los tendones, dentro de eso entran las venas, las articulaciones, todo aquello que unifica esos 248 órganos. Y entonces cuando dicen la Torá, o sea la Biblia, es un hombre viviente, se refieren a eso, de que en cada parte de nuestro cuerpo están estas palabras que están escritas en la Biblia. La pregunta ahora es, ¿dónde está el faraón? El faraón es nuestro ego.
¿sí? Es nuestro ego. ¿Dónde están los reyes de Israel? Están en nuestra mente, están en nuestros pensamientos. Salomón era un rey que le pidió al Eterno sabiduría. ¿Cómo era Salomón? Entonces, un gran sabio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos creemos sabios, inteligentes y que ya vencimos al oponente y que el oponente no va a poder con nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a caer en transgresión, Keila. Eso nos pasa muchas veces. Eso le pasó al pueblo cuando salió de Egipto. Bueno, ya somos libres, ¿ah? Ya somos libres. Ya nadie va a poder con nosotros. Y cuando sintieron qué pasó, cayeron en cautiverio nuevamente. Solo que ahora fue mental. Entonces a veces uno dice, ahora sí, yo soy un justo. Hay personas que dicen, yo soy un cabalista, soy un hombre que obedece mandamientos. Y empiezan a darse títulos. ¿Y qué sucede? Esos títulos lo que alimentan es nuestro ego y de repente, ¡pum!, fallamos. Y si nosotros no tenemos la humildad que se necesita, nos quedamos ahí tirados. Nos quedamos sometidos al faraón nuevamente. Entonces es importante que entendamos esta parte, hermanos. Entonces el faraón es nuestro propio ego, ¿verdad? El rey Salomón somos nosotros, porque él representaba ¿a quién? A Israel, ¿verdad que sí? Israel es nuestro cerebro, el rey Salomón somos nosotros. ¿Qué sucedió? Cuando el rey Salomón cometió esa transgresión de idolatría, el pueblo se dividió. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro ego, cuando nosotros vivimos en función de nuestro ego, nuestro propio yo, y hacemos nuestra voluntad y no la del Padre, la del Eterno, ¿qué sucede? Se divide nuestro reino. ¿Dónde está el reino? En nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede? Vean esta parte, pues. Entonces, nos dividimos en nuestro cerebro espiritualmente. ¿Oyeron? ¿Y qué hay en nuestro cerebro espiritualmente? Vean esta parte, pues. La parte derecha de nuestro cerebro, ¿sí? Ahí se encuentran nuestras memorias, se encuentran nuestras emociones y se encuentran todos nuestros sentimientos. Una persona es creativa, es romántica, si es bien detallista. ¿Por qué? Por su lado derecho. Porque ahí está esa parte romántica del ser humano, del hombre, creativo. La parte izquierda de nuestro cerebro, de este lado, representa esa parte matemática del hombre, esa parte lógica, representa lo calculador que es uno. Entonces, en nuestra parte izquierda de nuestro cerebro se encuentra entonces lo lógico, lo intelectual del ser humano. El hombre piensa ¿por qué parte de su cerebro? Por su parte izquierda. Porque con su parte derecha, ¿qué hace el ser humano? Siente. ¿Ah? Sí, se emociona, ¿verdad? Y eso es parte de nosotros, ¿o no? De aquí vamos, pues. Cuando entonces nosotros, vean esta parte, pues, le damos lugar a nuestro yo, ¿qué está pasando? Entonces dividimos nuestra mente. ¿Qué pasa? Entonces cada parte de nuestro cerebro piensa por sí misma. El lado derecho de nuestro cerebro es la madre, el lado izquierdo es el padre, ¿sí? El lado derecho es Israel y el lado izquierdo es el Eterno. Israel es la esposa y el Eterno es el esposo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién es la cabeza del hogar?
El hombre, el padre, pero lo está diciendo por esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Es el hombre, el padre. Entonces, ¿qué sucede? Vean esta parte, pues. Cuando la mente del ser humano está dividida, ¿qué sucede? Hay personas que viven en función de su vida emocional, viven todo el tiempo románticos, viven todo el tiempo en el mundo de la ilusión, y por eso son acarreados a los vicios. Yo voy a decir esta parte, amado. Por eso es que como seres humanos somos acarreados a los vicios. Y le voy a decir una cosa: el lado derecho de nuestro cerebro representa a las 10 tribus de Israel, las que se fueron a las naciones. Y les voy a decir una cosa: la debilidad de las 10 tribus, de los efratitas o los israelitas, véanme pues, las mujeres y el licor. Eso es su mayor debilidad del reino de Israel, ¿verdad? Obviamente las mujeres no van a buscar mujeres, ¿verdad? Pero viceversa, la mujer es el hombre, ¿verdad? Analicen, estoy diciendo esa parte. Entonces, ¿por qué? Porque representan el lado emocional, donde todo es ¿qué? Vanidad. Vanidad. Entonces, cuando nosotros pensamos solo con nuestro cerebro derecho, ¿dónde vamos a vivir? En el mundo ilusorio, una ilusión. Todo es vanidad. Por eso es que dice que no me hago la idea de mi vida sin ese hombre, dice la mujer. Y la mujer dice, no me hago la idea, perdón, el hombre dice, no me hago la idea a una vida sin esa mujer. ¿Pero por qué? Porque eso es vanidad. Es vanidad. ¿Por qué no decimos, no me hago la idea sin el eterno en mi vida? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ¿cómo está la mente de la humanidad hoy en día? Dividida. Y aquí, en la siguiente clase, el otro estudio, vamos a ver quién fue el que dividió la mente del hombre. Y por quién es que no ha alcanzado la humanidad hoy en día la armonización en su mente. ¿Y por qué es que no resplandece? ¿Por qué es que no vive en la realidad? ¿Sabe dónde vive la humanidad hoy en día? En el 1%. El 99% está denegado para la humanidad. ¿Por qué? Porque su mente está dividida. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Toda Rabá Talmidá. Por eso es que el profeta Osea dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Y cuándo no hay conocimiento? ¿Cuándo es que hay falta de conocimiento? Cuando la mente está dividida. Imagínense ustedes, hoy estamos acá estudiando los secretos de la Biblia, de la Torá, y muchos talmidín, muchos discípulos hoy no vinieron. Algunos porque tuvieron un inconveniente serio, una emergencia, otros porque prefirieron hacerle caso a su lado derecho. Prefirieron ir allá con el novio, con la novia, prefirieron ir allá, ¿verdad? A un lugar que es pasajero. Entonces, cuando la persona se deja guiar por su lado derecho, no escucha a quién, a su lado izquierdo. ¿Y quién está en el lado izquierdo? El Padre. El Padre. ¿Y el Padre qué dijo? Observarás el Shabbat y lo santificarás. Y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando la persona vive solo en su lado derecho, solo tuerce la cara al hermano o la hermana y ya dejó de amar al prójimo. Tal vez el hermano por tanto estrés se le torció un poquito la cara, pero el hermano como no tiene madurez, solo vive en su lado derecho de su cerebro, ¿qué pasó? Ya se aleja y empieza a decir solo cosas creído es, enojado es, delicado es, y tal vez el hermano está enfermo, pues, ¿va?
¿Pero por qué? Porque no hay madurez en la mente. Por eso es que Yeshua HaMashiach, nuestro santo maestro, dice: maduros los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. O sea que, miren, los que estamos acá, amados, de alguna u otra manera, somos ya un poco maduros, ¿verdad? Espero seguirlos viendo siempre y que traigan a todos los ajim y los talmidim que hoy no pudieron estar, ¿verdad? Pero está claro. Amén. Fíjese, Nelson, es importante esa parte. Ahora, la esclavitud no es física, porque ya no... Egipto y nuestro pueblo, nuestros antepasados están 3.500 o 4.000 años allá atrás. Si nosotros leemos la Biblia como una historia, ¿qué podemos hacer? No nos sirve de nada. Pero si empezamos a descubrir el verdadero secreto y a entender de que todos esos códigos están en nosotros mismos, llegamos a donde estamos llegando. Ahora, ¿qué sucede? Vea esta parte. Bueno, ya vimos los del lado derecho. A ver dónde llegamos en el estudio. Vamos a tomarnos 11 minutos más, ahí listos para que me tomen el tiempo y podamos cumplir con el horario de este servicio. Entonces, ahora veamos los del lado derecho. ¿Sí? Hay personas que están solo en su lado derecho. No escuchan la voz de la madre, del lado, perdón, del lado izquierdo. Ustedes, ahora va por la observación, sí, miren, pues, sí, el lado derecho y el lado izquierdo. Todos los que están en su lado izquierdo no escuchan la voz de su lado derecho. ¿Quién está en el lado derecho? La madre. ¿Sí? Y en el Proverbios 3, vayan, lean el Proverbios 3 que dice: obedece la instrucción de tu madre. Hijo mío, obedece la instrucción de tu madre y atesora los mandamientos de tu padre en tu corazón, dice el salmista, dice el rey Salomón. Y todos sabemos que estamos hablando del rey Salomón. ¿Por qué el rey Salomón hablaba de esta manera? Porque nos está a nosotros transfiriendo el secreto para salir del cautiverio y la esclavitud que en su momento cayó el pueblo. Y les voy a decir una cosa: esa esclavitud y ese cautiverio en el que cayó el pueblo de Israel hace 2500 años sigue estando hoy en día. ¿Y quién fue el que promovió esa esclavitud? Fueron estos 4 reinos. La división de la mente. Entonces, los que están en su lado izquierdo, ¿qué pasa? Son muy lógicos, ¿sí? Cuando están solo en función de su lado izquierdo, ¿qué pasa? Son muy necios, son tercos. Y la Biblia dice: dejad al necio en su necedad. ¿Verdad? ¿Qué sucede? A veces en el lado izquierdo uno sabe, uno ya sabe. Ya sabe. Por ejemplo, hay personas que vuelven a hacer lo mismo que hacen siempre, esperando ver un resultado diferente. Y todos sabemos que si nosotros queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Si hacemos lo mismo siempre, vamos a cosechar lo mismo siempre. Porque si alguien siembra manzanas, ¿qué va a cosechar? Manzanas. No esperemos que alguien que siembra manzanas vaya a recoger duraznos o fresas, porque no es así. Si queremos cosechar duraznos o melocotones, ¿qué tenemos que sembrar? Melocotones o duraznos. Pero ¿qué sucede? Todos aquellos que viven en función de su lado izquierdo son necios, ¿verdad? Son muy calculadores, son muy pensantes, muy pensantes, utilizan mucho su lógica, pero es una lógica ¿qué? Humana, una lógica humana. Y una lógica humana ¿qué hace? Trae división. Entonces la división está tanto en nuestro lado derecho como en nuestro lado izquierdo. ¿Dónde está la unidad y la armonía del reino?
cuando ambos hemisferios de nuestro cerebro son uno solo. Cuando nuestra parte emocional y nuestra parte intelectual son ¿qué? Uno solo. ¿Qué significa esto? Que cuando el reino está unido, nuestro cerebro está en armonía, entonces viene el padre, o sea, el hombre, lo vamos a decir así, hace algo y se lo cuenta ¿a quién? A la mujer, a la madre. Entonces, no solo se lo cuenta, sino que escucha. Entonces la madre le dice, ah, sí está bien, solo que no lo hagas de esa manera, sino que hacerlo así. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace, prospera. Y viceversa. Cuando la madre o la mujer va a hacer algo, entonces viene y dice la madre o la mujer, le voy a preguntar al hombre, ¿verdad? Y le dice, mira, pienso hacer esto y esto. Entonces el hombre como es pensante, el hombre es matemático, ¿verdad? Es calculador, tiene esos conocimientos profundos. Entonces dice, mira, fíjate que lo que vas a hacer está muy bien, pero ya contemplaste esto y esto. No había contemplado eso. Ah, bueno, entonces hacelo, pero hacerlo de esta manera, ¿verdad? Así te va a funcionar. Entonces lo que se hace, ¿qué va a pasar? Va a prosperar. Cuando digo hombre y mujer, me refiero en el nivel espiritual, ¿verdad? En el nivel espiritual. Miremoslo de esa manera. Porque estamos hablando del Eterno y estamos hablando de Israel, de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ahora sí sabemos muy bien que cuando el reino se dividió, representa la división de la mente. ¿Y por qué se dividió el reino? Por el pecado de idolatría. ¿Y cuál es el pecado de idolatría que tenemos nosotros? Que nosotros queremos vivir en función de nuestro ego. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre, ¿verdad? No la voluntad del Padre. Entonces, mientras la humanidad esté dividida en su mente, ¿qué va a pasar? El faraón y los egipcios se van a aprovechar de Israel. ¿Y qué pasó? Israel construyó la ciudad de Pitón y Ramsés. Y por eso vemos en este mundo que la gente que está dominada por el egoísmo y que tiene poder, ¿qué hace? Somete a la gente que menos poder tiene. ¿Y quién es la gente que tiene mucho poder hoy en día? Es aquella gente que tiene conocimiento, pero ¿conocimiento de qué? De toda la sabiduría terrenal, de todo el conocimiento de este mundo. Aquel conocimiento que lo que hace es ¿qué? Esclavizar y poner en cautiverio. ¿Sí? Y el otro lado, las personas que no tienen poder, son las personas ignorantes, que ignoran cómo funciona todo en la vida. ¿Sí? Israel ignoraba que había algo más allá de Egipto. El Eterno tuvo que sacar a Moisés de la casa del faraón y llevarlo al desierto para mostrarle, allá está, mira la tierra prometida, pero no quiero que vayas solo, tenés que salir con mi pueblo, con el pueblo. Entonces ya Moshe regresó a Egipto, ¿y qué hizo? Le dijo todo a los israelitas, a los hebreos, ¿verdad? Les empezó a enseñar. Al principio, ¿qué dice la Torá? No lo escuchaban. Y Moshe le dijo, Padre, pero si mis hermanos, el pueblo no escucha. ¿Y por qué? Por la congoja de espíritu, por el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, por todo lo que el sistema, los egipcios le estaban haciendo a los israelitas. Díganme ustedes, ¿cómo van a pensar las personas hoy en día en estudiar Torah, en practicar mandamientos, en enseñar Torah, si el sistema está tan arraigado en la mente y en la vida de la humanidad? Hoy en día, ¿sí?, el sistema hace lo mismo que hacían. A ver, ¿sí?, dice que los israelitas allá en Egipto pasaban trabajando las 24 horas del día.
Ahora díganme ustedes, hoy en día, díganme si no el sistema está haciendo lo mismo con la humanidad. ¿Cuántas horas al día trabaja la gente? 24. 24 por 21. Trabajan 24 horas. ¿Sí? No es lo mismo que dice la Biblia de Israel. ¿Pero por qué? Porque nuevamente la humanidad está esclavizada y cautivada por el sistema, por Egipto, por el faraón. Ahora esta lucha es ¿qué? En la mente. Por eso estamos aquí. Nuestro Rebbe, Yeshua HaMashiach, dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Es esta. El sistema, estos 4 imperios, lo vamos a ver en la otra clase, ¿qué hicieron? Nos quitaron los secretos de la Torah. Nos dijeron: no, hombre, si eso todo es físico, ustedes no tienen nada que ver con la Torah. Y nos alejaron, y nos quitaron el nombre del Eterno, lo vamos a ver la otra semana. Nos quitaron el nombre, y nos dijeron: no, ahí van a ver qué parte tenía cada sistema con ese evento. Muy bien, pero sin embargo sabemos que nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach dijo: vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Y aquí estamos, hoy, regresando a la verdad, uniéndonos a la verdad, conociendo cómo funciona todo y por qué es que durante todos estos miles de años nunca habíamos sido libres del sistema. ¿Sí? Por eso es que el Eterno eligió a Moisés y a Aarón. En la próxima clase entonces vamos a descubrir el significado de Moisés y Aarón y vamos a terminar de profundizar estos 4 imperios, las 4 bestias que dice Daniel, que han mantenido cautivos y esclavizados al pueblo de Israel, que nos ha mantenido en cautividad. Así es que hoy es el tiempo de realmente ser libres. Llegó el tiempo de unir al reino. ¿Y dónde se va a unir el reino primero? En nuestra mente. Cuando el reino esté unido en nuestra mente, entonces ¿qué va a pasar? Se va a unir físicamente. Pero no pretendamos unir al pueblo físicamente si mentalmente no está unido. Porque recuérdense que el rey Salomón dijo, el mismo del cual estamos hablando, dijo en Proverbios 23:7, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que así como piensa y siente, así actúa. Si en su mente está dividido, ¿cómo va a sentir? Con división. ¿Y cómo va a actuar? En división. Va a causar división. ¿Por qué? Porque el reino está dividido. ¿Quién es el único que trae unidad y armonía y unificación al reino? Es el Eterno. Pero para eso elige a alguien. Y nuestros sabios dicen que quien trae la verdadera unidad y la armonía del reino y la restauración del reino es Mashiach, o sea, el Mesías. Entonces el Mashiach es el único que va a unificar el reino en nuestra mente y luego lo va a hacer en lo físico. Por eso son importantes Moisés y Aarón, estos 4 imperios y el Mashiach para nuestra siguiente clase. Muy bien. Amados, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? En esta preciosa tarde de estudio, tarde-noche, y espero que estos secretos que estamos descodificando y estamos desentramando de la bendita Torah realmente sean para motivarnos a continuar madurando espiritualmente y elevando nuestro nivel de conciencia. Tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia a tal punto que el reino se una en nuestra mente. Y así entonces, amados, veremos a Mashiach y viviremos en Mashiach, ¿verdad? En esa era donde el enemigo va a ser atado, como dice el libro de Apocalipsis, Revelaciones. Será atado el diablo, Hasatán, ¿verdad? Y como el adversario está en nosotros mismos, el ego,
va a ser atado. ¿Cuándo? Cuando el Mashiach reine, ¿verdad? Y para eso estamos estudiando la Torah, la estamos aplicando y estamos enseñando la Torah. Amados, que el Eterno me los bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón, perdón, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro hígado y todo nuestro ser. Muy bien, amados, así es que el próximo Shabbat continuamos con este estudio y asimismo vamos a darle el